En primer lugar me presento, soy Andrea Darbe Martínez. Quiero daros la bienvenida a estas ponencias que se enmarcan dentro del área de psicología forense, realizadas por el grupo de psicología forense del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y siempre dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación. En este caso, en primer lugar, quisiera presentaros a Maite Vázquez Resino, doctoranda en el área de Psicología Forense y Criminología Organizacional en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Ella es graduada en Psicología y psicogerontóloga, entre otras muchas cosas, y es importante comentaros que tanto ella como mi otra compañera, María, son perito psicológico forense y coordinadoras de este grupo, del grupo de Psicología Forense del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Su exposición en concreto va a tratar sobre las demencias en general y los instrumentos de evaluación que ayudan a su detección y sirven de base a las peritaciones. También veremos algunos ejemplos de estos casos desde su propia experiencia. Pues muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a ustedes. Bueno, somos chicas todas, o sea, es impresionante. Y bueno, lo que más me gusta es que vamos a estar, pues somos poquitas también, pues creo que muy acogedor, ¿no? Que creo que es un espacio, pues eso, muy cercano, y que nos va a dar también, yo creo que eso, pie para debates, para preguntas, porque realmente la Semana de la Ciencia, yo sí que quiero decirlo, bueno, aparte que como ha dicho muy bien mi compañera Andrea, desde el grupo de trabajo de psicología forense, pues queremos poner un granito de arena, o sea, en esta semana. Y cuando nos preparamos es complicado porque, claro, yo sé que muchas de vosotras esto os va a sonar muy fácil lo que vamos a contar, pero también tenemos que tener en cuenta el contexto de que hay muchos estudiantes. Entonces, tenemos que hacer algo que no esté en demasiado profesional, pero que también sea cercano para ayudar eso, a poner el contexto de la psicología forense. Además, todavía más complicado cuando el contexto es este año las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? que es algo como muy concreto, ¿no? Entonces, desde ahí, como digo, hemos querido poner, bueno, pues nuestro granito. Y como digo, pues todas las dudas o todo lo que vaya surgiendo, debates, pues haremos un espacio. Yo primero presentaré la presentación, luego María, y luego sí, tendremos un amplio espacio pues para ver lo que vosotras también veis desde vuestra experiencia, lo que no estáis de acuerdo, lo que estáis de acuerdo, porque también es eso, muy experiencial. La Semana de la Ciencia lo que se trata es eso, de talleres o de poner casos prácticos, y como digo, pues a algunas personas les va a parecer muy fácil y otras pues bueno, a lo mejor más. Bueno, pues vamos a intentarlo. Yo la exposición voy a hablar, bueno, pues un poquito de las demencias en general, porque bueno, las enfermedades neurodegenerativas es lo mismo, ahora lo veremos. Porque como digo es el marco en el que está la Semana de la Ciencia. Después, como ha dicho también Andrea, soy psicogerontóloga, no soy neuropsicóloga, eso también lo quiero dejar claro porque muchas de vosotras seguro que tenéis también el máster y sabréis más que yo. Entonces yo me quedo también en esos límites, ¿no? Bajo mi experiencia con mayores, todo lo que puedo aportar. A partir de ahí, pues lo que he dicho antes. Seguramente tendréis vosotros más que ofrecer. Pero bueno, yo voy a mostraros las pruebas que normalmente utilizamos, tanto en la clínica como en la forense, que normalmente son las mismas, o sea, en la evaluación forense. ¿De acuerdo? Y luego, pues eso, lo iremos alternando con casos prácticos, que realmente es lo que creo que a muchas de vosotras nos llama normalmente la atención cuando nos acercamos a estos temas. Bueno, ¿qué decir tiene? Esto lo vais a escuchar en esta semana y a la que viene, ¿no? Pues cómo han crecido, ¿no? las personas con demencia o con enfermedades neurodegenerativas. Es impresionante. Yo cada vez que me pongo a preparar una presentación tengo que estar cambiando los diagramas porque cada vez es más ascendente el diagrama y más exponencial. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, las cifras son muy alarmantes, aunque no lo creáis. O sea, cuando estamos preparando eso, una presentación, es cuando somos conscientes de las personas que hay diagnosticadas con demencia. Es que ahora mismo en España, o sea, son 800.000, pero es que son 800.000 las que van al año, o sea, las que realmente
El caso más de las demencias, el más elevado es el de Alzheimer. Bueno, pues el 80%, de hecho es el 80%, ¿no? Lo que ocurre de casos de Alzheimer en España, bueno, y a nivel mundial. Bueno, pues todos los años, o sea, eso, se van incrementando 100.000 casos de Alzheimer. O sea, que es que imaginaros lo que os estoy diciendo, es que a nivel exponencial, o sea, es impresionante. La prevalencia es un 5% en población mayor de 65 y un 20% en mayores de 80 años. Claro. También, cuando yo hace unos años preparaba una presentación, la esperanza de vida era, pues eso, 70, 75, es que ahora ya son 85, 90. O sea, ya también esto, que va a dar mucho a debate, ¿no? Porque además esto ocurre, este envejecimiento poblacional ocurre en los países desarrollados. Entonces, claro, tiene su porqué, ¿no? ¿Por qué la esperanza de vida ha aumentado y por qué las enfermedades neurodegenerativas aumentan al mismo nivel? Pues es fácil de entender. Es decir, los fármacos, sobre todo la parte de la farmacología, ¿no? Los avances en medicina también son más fáciles de detectar. Pero yo quiero también poner aquí también lo que hacemos los psicogerontólogos y psicólogos, ¿no? Que es todo este tema de estimulación, prevención y sobre todo envejecimiento saludable. Creo que estamos haciendo, esto ha cambiado mucho, mucho también, ¿no? Esto de que aumente la esperanza de vida y de que también intentemos también reducir un poquito estas enfermedades, este retraso en las enfermedades degenerativas, pues con este envejecimiento saludable, ¿no? Pues ayudar a seguir leyendo, cultivándonos, exposiciones, haciendo aquello que tenga significado vital, ¿no? Todos esos objetivos que nos ayudan también pues a realizar unos cambios. Esto ya también, quiero decirlo, que es muy importante, ¿no? Me puedes decir, sí, pero hay personas que hacen ejercicio físico, no, bueno, ejemplos, vamos a poner muchos ejemplos, ¿no? Tenemos ahora mismo a Bruce Willis, ¿no? O sea, bueno, tenemos muchísimos. De hecho, quien esté muy, muy interesada está en la página de Pascual Maragall, Fundación Pascual Maragall. Ahí, bueno, tenéis casos impresionantes. De hecho, Pascual Maragall fue otro ejemplo, ¿no? Político, actores, actrices que tenemos que llevan toda la vida, pues efectivamente, haciendo un envejecimiento saludable, exitoso, activo, y luego, pues desarrollan una demencia. Estamos viendo, he dicho ahora Bruce Willis porque me ha llegado, pero vamos, que eso es como cuando una persona no fuma, al revés, fuma y no desarrolla un cáncer, y al revés, esas personas que no fuman y desarrollan un cáncer. O sea, como veremos, y lo voy a repetir mucho, las enfermedades neurodegenerativas son multicausales. Eso es muy importante saberlo. Es decir, que puede haber un componente hereditario, como puede haber en el cáncer, por supuesto, y como puede haber en otras enfermedades. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, que aunque abogamos y defendemos y estamos ahí con esta estimulación constante y ese envejecimiento saludable, pero que bueno, que no hay una correlación, no existe una correlación entre que, bueno, pues que estemos ejercitando toda nuestra vida pues los procesos cognitivos, como estoy diciendo, ¿no? De atención y memoria, para luego no sufrir en un momento dado una demencia. Esto es muy, muy importante. Las demencias, como digo, son síndromes de deterioro cognitivo, realmente son... Yo siempre me quedo que son enfermedades progresivas y muy insidiosas. Y yo también me voy a hartar de repetirlo, que quizá el eje que mueven las demencias y las enfermedades degenerativas es la dependencia. Creo que esa parte, ¿no? de empezar, bueno, despistes, no sé dónde he dejado las llaves, o sea, esos pequeños despistes, a luego, de una manera muy insidiosa, crónica, como digo, ¿no? Además lo dice la palabra, es que es degenerativa. Es que podemos, también los psicólogos, que es muy bueno lo que hacemos, es estabilizarnos. Además, bueno, tengo que decir, con el permiso de María, que las dos sufrimos por parte de nuestros padres. Ella falleció su padre el año pasado con una demencia, yo vive actualmente, pero es que lo veo. Esto que os estoy contando, o sea, es que lo veo día a día, o sea, cómo van sufriendo esa
Bueno, ya no tanto, como digo, esa afectación quizá comportamental, que también podemos hablar de ello, pero bueno, tampoco es el objetivo aquí, no esas agitaciones, esos aislamientos, sino luego esa dependencia, ¿no? A todos los niveles. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Ese deterioro neurológico progresivo, pero también no solo en los aspectos cognitivos, sino funcionales, de autonomía y, por supuesto, de reestructuración familiar. Porque volvemos un poco al principio, o sea, estamos progresando muy bien, pero al aumentar las personas con demencia, también están aumentando el tema de los cuidadores. No sé si veis, ya os digo que esto puede dar para un debate luego, como veis que según van progresando el número de mayores, va progresando las enfermedades, pero también se necesita una sociedad del cuidado. O sea, por esto que estoy diciendo de que el eje central es quizá la falta de autonomía, ¿no? de dependencia, como lo queráis llamar. Bien, si consultáis el DSM os vais a encontrar, que ahora lo veré, la demencia tiene 3 fases, ¿no? La inicial, la leve o moderada y ya la más grave. Bueno, pues en el DSM, los que estéis interesados, vais a tener las 3 clasificaciones y los criterios del DSM que da de acuerdo al criterio en que está la persona. Es decir, en esa fase, ¿no? Pero bueno, yo he hecho aquí uno general, ¿no? Diciendo que realmente se afecta, como digo al principio, pues ese tema de fechas, ese tema de no sé dónde he puesto las llaves, ¿no? Esos despistes, solo tengo la punta de la lengua, ¿no? Esas memorias episódicas. Pero luego también se tiene muy en cuenta las alteraciones del lenguaje, claro, también es un proceso cognitivo que va muy, muy ligado, ¿no? Evidentemente, es decir, recordar que la percepción, la atención, la memoria y el lenguaje pues van muy unidos, ¿no? Y eso también tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones, muy importante, ¿no? Fijaros que todo esto que estos criterios que contempla el DSM luego son los que realmente nosotros evaluamos. O sea, realmente es lo que luego nos tenemos que utilizar de los instrumentos para evaluarlo, en qué fase se encuentra esa persona o qué afectación tiene en el nivel de afasia, del lenguaje o de aprasia, ¿no? de las alteraciones motoras, del espacio, el espacial, la conciencia de objetos, de conocer los objetos, ¿no? la agnosia. La planificación, o sea, fijaros que las demencias frontotemporales, bueno, y el Alzheimer, ¿no? Que el deterioro de neuronas, o sea, pues va afectando poco a poco a esas funciones ejecutivas, ¿no? Claro, al estar deterioradas las funciones ejecutivas, las funcionales seguidamente ya no son las mismas, las comportamentales lo mismo, por lo cual ya en este punto los psicólogos tenemos que evaluar a todos los niveles, cognitivo, emocional, social y bueno, como veremos muchas veces hasta vecinal, vamos, muchas veces no, hasta las relaciones vecinales son muy importantes, ¿no? Bueno, pues eso, el momento en el que está la persona, ¿no? No es lo mismo una demencia, como digo, un Bruce Willis de 50 y tantos, 60 años, no sé los que tendrá, no lo sé, ahora mismo, que bueno, pues una persona de 80, 90, ¿no? Es ahí, y os digo, hay Alzheimer precoces, o sea, y cada vez se están viendo también los estudios, si estáis interesados, los estudios nos dicen que cada vez también las personas empiezan a tener más fallos de estos procesos a niveles más tempranas, por lo cual también algo ahí está ocurriendo, ¿no? A nivel social el estrés o temas de alimentación, etcétera. También lo veremos, ¿no? Un poquito todo, ¿no? Clases de demencias. Cada vez que vayáis a una fuente os vais a encontrar, esto os lo digo porque yo hace unos años escribí un artículo para una revista que escribo de Geriatricarea y hola, bienvenido, qué bien, eres el único chico, no te sientas mal, pero te doy la bienvenida desde aquí. Qué bien. Nada. Bueno, pues nada, estamos hablando de las demencias en general. Nada, siéntete como en tu casa. Estamos hablando del tema de las demencias en general y ahora ya nos especificaremos un poquito, ¿vale? Un poquito más. Nada, que hace unos años, pues eso, empecé a escribir un artículo de la clase. Bueno, es que no acababa, porque cada vez que consultaba una fuente, como digo, pues me aparecían varias clasificaciones. Es que os vais a encontrar con este paraguas, ¿no? Pero bueno, yo me quedo siempre con que hay unas demencias primarias,
¿no? Estas corticales y subcorticales, estas y las secundarias que provienen normalmente de una primaria, como pueden ser las vasculares, por ejemplo un ictus. O sea, es un ictus y ya tienes ahí, o sea, ya no viene generada la demencia, un accidente, o sea, no viene generada la demencia por lo que estábamos hablando antes del Alzheimer, de este deterioro neuronal, ¿no? de la mielina, del deterioro de mielina, no. Esto ya viene, o sea, ya por otra causa primaria. Normalmente, ya digo, por ejemplo, las vasculares, eso, ictus o una trombosis. Mira, por ejemplo, mi padre, la mía, es vascular. La demencia que tiene es vascular. Yo, además, siempre al principio le acompañaba a los profesionales, y yo decía, mi padre es vascular, ¿verdad? Porque durante toda su vida ha tenido esos pequeños ictus, esas pequeñas trombosis, y al final, bueno, pues ha afectado a esa red, ¿no? Como decimos, cortical. Y luego también existen las demencias combinadas. A mí me gusta mucho este cuadro. Como no sé si lo he dicho, lo digo ya, sí, se lo he comentado a una compañera, que yo las presentaciones las dejamos aquí en formación, y si las queréis solicitar os las van a pasar sin ningún problema. Entonces, más que otra cosa, por los enlaces, ¿no? Que siempre vienen muy bien, ¿no? Y las fuentes. Entonces, a mí me gusta mucho porque vienen muy bien determinadas esas demencias primarias, ¿ves? Corticales, subcorticales. Bueno, no voy a entrar aquí porque nos tiraríamos otra semana. Las demencias secundarias, donde están las vasculares, pero fijaros aquí cómo son muy importantes. Además, le doy importancia a las de los medicamentos, porque luego un caso práctico que voy a comentar viene un poco derivado de ello. Las que vienen por tóxicos, por supuesto, adicciones. Traumatismos craneales, lo que estamos diciendo, accidentes. ¿Qué más? Intoxicaciones. Aquí también os he puesto un cuadro comparativo también de estas demencias primarias y secundarias, ¿de acuerdo? Bien. Causas de demencia. Ya lo he dicho, es multicausal. O sea, es que efectivamente lo que estamos hablando, intoxicaciones, medicamentos, pero la propia depresión y aislamiento generan enfermedades neurodegenerativas. El caso que ahora os contaré viene un poco por ahí, ¿no? Traumatismos craneales, déficit de vitaminas, mala alimentación. Lo anterior a lo que iba a decir, digo, también en malas alimentaciones lo viene por aquí, pero bueno, infecciones, fijaros, o sea, no tiene por qué ser hereditario genético, ¿eh? O sea, que también ahí estamos un poco también, sí hay que preguntamos, o sea, cuando hacemos la historia clínica, por supuesto, antecedentes y la evaluación forense, claro que preguntamos, ¿alguien de la familia ha sufrido? Y es muy importante tenerlo en cuenta, y sobre todo el tema de la prevención, pero que sepáis que una enfermedad neurodegenerativa no se desarrolla simplemente por tener un gen, que es importante, pero que puede haber otros factores predisponentes y precipitantes, como pongo aquí. Pero también volvemos a lo mismo. Yo, que vengo de la psicología positiva, no tengo tanto en cuenta estos factores de riesgo, ¿no? Esta depresión, el bipolar, o sea, el tema de la psicosis bipolar, etcétera, el alcoholismo crónico, se sabe, ¿no? Pero tampoco lo que hemos dicho antes, por beber alcohol no tienes por qué al final tener que degenerar en un Parkinson, por ejemplo, ¿no? Sino también eso, vamos a tener en cuenta los factores protectores, que es en los que siempre estamos trabajando, ¿no? Lo que os he dicho antes, esa actividad física, esos cuidados, esas meditaciones. Bueno, consecuencias, pues volvemos a lo que hemos hablado antes. Es decir, quizá la persona, mira, además un poco, pues eso, centrándome en mi padre o otras personas que yo he tratado, empiezan con los despistes. Empiezan luego a notarse que me noto diferente a los demás, algo me está pasando, no sé muy bien el qué, pero algo me está pasando, ¿no? Voy al centro de día, pero no sé, algo no es como antes. Y eso hace que muchas veces no mantengamos ya conversaciones porque ya no te escuchan igual que te escuchaban antes, o sea, eso os lo digo, ¿no? No encuentras ese espacio. Esos cumpleaños, esas celebraciones en las que antes, bueno, pues te sentía, pues es que no me acuerdo muy bien de las fechas, y si la digo y la digo mal, bueno, pues esto puede pasar muy bien también con problemas de acusia, ¿no? De los mayores, y te empiezas a aislar y entonces empieza a disminuir la autoestima y en muchos de los casos
las alteraciones depresivas, ansioso-depresivas, ¿no? Es lo que nos encontramos. Esto es con lo que se empieza, ¿no? Luego ya sabéis que se empieza ya con el aislamiento mayor, terminando en la dependencia. Y, por supuesto, disminuye la calidad de vida de la persona que lo sufre, pero sobre todo de los familiares y de los cuidadores, que eso es lo que estamos viendo pues continuamente, ¿no? Esto es lo que os decía, ¿no? Las fases de la enfermedad, leve, moderada y grave. Fijaros un cerebro de Alzheimer que os he puesto aquí, cómo se va viendo alterado en las distintas fases, ¿de acuerdo? Y vais viendo, aquí van viéndose las características, no es lo mismo la alteración, como digo al principio, pues eso, esos despistes, ese no me encuentro a gusto en esta conversación, que es lo que empiezan notando, a luego ya no hablo porque además se van a reír de mí, que ocurre, o sea, y ya poco a poco pues van necesitando, pues eso, incluso pues para andar. Luego, claro, estamos hablando de cuadros geriátricos que no solamente es la demencia, es que, como he dicho antes, a nivel funcional, también el espacio, o sea, la concepción espacio-temporal de la persona también muchas veces cambia, y entonces cuidado con los riesgos de caída, lo que estamos hablando de problemas de audición y de vista, entonces también ahí todo el patrón, ¿no?, hace que la persona se aísle. Todo esto que hemos visto, o sea, bueno, yo todo esto lo he creado yo mismamente, ¿no?, pero luego me encontré con un artículo que os lo dejo aquí porque viene a hablar de esto, del deterioro cognitivo y la demencia de mayores. La situación en España está muy bien, está escrito por profesionales de diferentes hospitales de aquí de Madrid. Bueno, pues como os decía, está muy bien. Yo os animo a que lo consultéis porque, bueno, es gordito, de todas maneras yo también creo que lo he traído. Es, bueno, gordito, es bueno. Pero es muy, muy sencillito, pero además no solamente por profesionales de psicogerontología, neurólogos, incluso hay hasta un periodista, ¿no?, que también por sus propias experiencias y de cómo esto que estamos hablando, de cómo va evolucionando en España la demencia ahora mismo y lo que nos estamos encontrando, pues viene a plasmarlo muy bien. Entonces, bueno, os lo digo para que lo consultéis. Bueno, vamos a meternos con el tema ya un poco de las evaluaciones, que yo creo que es lo más, ya empieza a ser más interesante. Como os he dicho al principio, yo no soy neuropsicóloga. Estamos en ello, pero ya de todos los másteres todavía nos falta este. Bueno, pero sí que es verdad que cuando estamos estudiando, ¿verdad?, sí que tenemos ahora mismo estas maravillosas evaluaciones que nos ayudan muchísimo a detectar las demencias, además, bueno, el sitio y te dicen en el momento lo que tienes, y es maravilloso, ¿no? Estas pruebas de imagen, resonancias magnéticas, tomografías, incluso todas las de contrastes, análisis de contrastes, análisis del líquido cefalorraquídeo, bueno, etcétera. No, aquí ya os digo, yo no es mi especialidad, pero sé que cuando yo voy a hacer una evaluación, lo primero que digo, medicación, informes, antecedentes, entonces, bueno, yo me los leo, o sea, que muchas veces no entiendo nada, también lo tengo que decir, porque utilizan unas palabras muy técnicas, pero sí que ayudan a contextualizar. Fijaros cómo ha evolucionado todo este tema de la evaluación, ¿no?, de la exploración clínica. Pero os voy a decir una cosa, desde mi experiencia. Lo que más nos ayuda a evaluar es la observación. Es la observación. La observación de cómo la persona, sobre todo en relación con las actividades de la vida diaria. Es impresionante. O sea, relacionarse, claro, lo que hablamos antes, el lenguaje, cómo se mueve, esto que hablábamos, ¿no?, de cómo participan las conversaciones, el lenguaje, el seguir un diálogo, opinar, o sea, planificar, o sea, todo eso, o sea, con una persona, además, es muy curioso, si la veis hoy y la veis dentro de 20 días, o sea, solamente la mirada, o sea, es muy curioso, ¿no? O sea, también lo hace la experiencia, también os lo digo, pero es muy importante. Para mí la observación es vital, o sea, es vital. Porque eso, ves cómo se maneja, ves, le haces preguntas cotidianas. También os digo, en cada persona, la misma enfermedad, o sea, un Alzheimer o un Parkinson o un Levy, o sea, me da igual, en cada persona,
O sea, las manifestaciones también van a ser distintas. ¿Por qué? Por eso, por el contexto, ¿no? El ambiente, o bueno, pues el número de hijos, no tener hijos. Bueno, ahora hablaremos de ello, ¿no? Que eso también creo que es importante tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se maneja? Por eso he puesto ahí la foto de cómo conduce. Llega un momento fijaros que el conducir es algo muy automático, ¿no? Pero aún así, ¿no? ¿Cómo presta atención? ¿En qué te presta atención? ¿En qué no te presta? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que no necesita? Creo que es, ya os digo, muy, muy importante la observación. Por supuesto, la entrevista. La entrevista, cuando vais a evaluar, lo primero, y además las entrevistas en personas que empiezan a ser eso, insidiosa no necesitáis un día, necesitáis varios días. Yo ahora mismo, bueno, el último caso que comentaré, llevo ya 4 o 5 entrevistas, además de 2 horas y media, 3 horas cada una, o sea, está costando, ¿no? Pero bueno, también tener en cuenta a la hora de evaluar estos objetivos, pero tener en cuenta eso, que como forenses, o sea, bueno, como clínicos y como forenses, a lo mejor como clínicos no tanto, a lo mejor solamente una parte, ¿no? Y bueno, pues ya está. La evaluáis, decir, venga, el lenguaje, y con esto, porque os han mandado, os han encargado que evaluáis esta parte. Pero yo sí que os digo que lo hagáis por eso, porque cada persona es una idiosincrasia distinta y cada persona es un mundo. Entonces, que lo evaluáis en su contexto, esas alteraciones de memoria, de lenguaje, de delirios, de pensamientos alterados, del sueño. El sueño es algo que se altera muchísimo en las demencias, la alimentación, el sueño, y eso lo vais a observar también, que lo vais a observar, porque ahora comes tan poquito, no tengo ganas. ¿Por qué no tienes ganas? Pues vamos a ver, ¿no? Claro, esto también tenemos que ver si la depresión, lo que está afectando también a la... O sea, el deterioro a la depresión a la alimentación o viceversa. Entonces es muy importante, ¿no? Tener todo el espectro también muy en cuenta, ¿no? El sueño, la psicomotricidad, tenerlo todo muy en cuenta. Y bien, los psicogerontólogos normalmente, como os digo, observación. Claro, observación, además, si estáis, por ejemplo, en un tratamiento clínico, lo que digo, cada 15 días con la misma persona, yo trato a una señora cada 15 días, justamente, a la señora Rosa. Y bueno, he hecho mucha estimulación con ella, claro. Primero me dijeron sus hijos, ¿qué opinas, no? Bueno, espérate, que la acabo de conocer, espera que entremos un poquito en esto, ¿no? Y sí que la pasé, claro, yo la pasé uno de los test, y ahí ya me di cuenta, en cuanto la dije, a ver, repite las palabras manzana, caballo, peseta, ¿no? Peseta, caballo, manzana, ¿no? Uy, pues ya no me acuerdo, ¿no? Fecha, no me acuerdo, ¿no? Es verdad que mantenías con ella, era muy curioso, mantenías una conversación, mantienes, porque gracias a la estimulación que hemos desarrollado en este año, que llevo casi un año con ella, pues bueno, pues hemos preservado mucho, ¿no? Y hemos adelantado mucho. Pero es verdad, ¿no? que hablabas con ella, pues sí, a mí me gustan estas películas, a mí me gustan tal, ya sabéis, claro, hay varios tipos de memorias, hay varios tipos de atención, entonces sí, además, bueno, se integraba en todos los diálogos y tal, pero luego cuando ya profundizábamos más un poquito, ¿no? en ello, empezabas a ver, ¿no? esas alteraciones en los tipos de memoria, ¿no? Entonces, como digo, cuando me dicen sus hijos, ¿qué opinas? ¿No? ¿Es bueno llevarla a un centro de día? ¿No? Sí. Bueno, la autonomía la tiene muy bien, pues de momento vamos a ver qué podemos hacer, y gracias a estimulación. Pero lo que os iba a contar es que cada 15 días, o sea, es un mundo, ¿no? Tú la dejas hoy jueves, o sea, el jueves la dejas, pues eso, que está leyendo su libro y tal, y a los 2 días, pues es que está con la misma hoja y no pasa porque no tiene problemas de concentración. Todo esto tiene medicación, por supuesto, y todas estas cosas que ahora veremos. Pero lo primero que tenemos siempre a mano, los psicogerontólogos, son estas dos escalas. La del FAS, que seguro que la conocéis, ¿no? que es la funcional, y la del GDS, la escala de deterioro global. GDS, tener mucho cuidado porque hay otra escala que es la de la depresión, que se llama también igual, ¿vale? Bueno, pues esto es súper importante a la hora de evaluar y de establecer la funcionalidad y en el momento en el que está la persona. Diríamos que hay como 7 grados, no, ¿cómo no? Hay 7 grados, ¿no? Tanto en una como en otra. Os digo, son súper fáciles de pasar las dos escalas, la FAS y la del GDS, muy fáciles.
Las tenéis, creo que lo he puesto en alguna presentación, en una página que se llama, es abierta, que se llama hipocampo.org, o sea, de acceso a todo el mundo, hipocampo.org, las tenéis las dos, aparte de muchísimas más escalas en el ámbito de la... Las conocéis, ¿verdad? Algunos me dicen que sí, de la psicogerontología, y nos ayudan muy bien a establecer en el momento en el que está la persona. Es decir, un GDS o un FAS1 nos va a decir que no existe alteración cognitiva. Entonces, bueno, pues nada. Diremos que las dos primeras no hay alteración, las tres siguientes ya hay una alteración leve y ya las dos últimas es cuando existe un deterioro cognitivo grave. Aquí os he puesto, mira, aquí está, mira, no me acordaba que os había puesto ahí la página de Maragall, la que os decía que es muy, a mí me ayuda muchísimo también a establecer, y aquí viene efectivamente esta comparación, ¿no? De acuerdo a los puntos y a la funcionalidad de la persona, pero fijaros lo importante que no solamente tener en cuenta el aspecto cognitivo, manejo de dinero, utilización del teléfono, lo que decía antes, de las actividades de la vida diaria, que cuando la persona ya no se atreve a hablar por teléfono, fijaros lo que significa eso para el tema del aislamiento, ¿no? La malnutrición, los síntomas depresivos, ¿no? Esto un poco más de lo mismo. Y ahora vamos con un caso práctico. Si me da tiempo, sí va a dar tiempo. Quiero exponeros tres casos prácticos, os he traído. Bueno, yo formo parte de una fundación también de mayores que ayuda a paliar un tema de la soledad. Y hace unos años, pues a la psicóloga, bueno, aparte de hacer un voluntariado, pues esto de acompañamiento, ¿no?, que es el objetivo. De todas las maneras, luego si queréis, yo también he traído aquí las escalas, ¿no?, por si las queréis también tener a mano, luego si queréis verlas, pero bueno, aquí también están los enlaces. Y hace pues 2 o 3 años, bueno, éramos 2 psicólogas, voy a decir el equipo, pero bueno, las 2 psicólogas que estábamos, Sara y yo, pues nos encargaron desarrollar o de alguna manera, hacer un enfoque, bueno, el proyecto se llamó así, vulnerabilidad de la persona mayor, ¿no? ¿Cómo detectábamos la vulnerabilidad de la persona mayor? Y decíamos, claro, no nos poníamos de acuerdo, porque con todo esto que hemos hablado, vale, lo primero que tenemos en cuenta quizás sea el deterioro cognitivo, pero normalmente una persona que tiene un deterioro cognitivo, como hemos visto, a lo mejor ya más grave, ya no está en casa, está ya en una residencia o asistida, ¿no?, por familiares. Entonces ya a lo mejor el tema de la soledad, porque claro, se tenía que tener muy en cuenta la vulnerabilidad en el tema de la soledad, entonces ya no quedaba ahí tanto el deterioro cognitivo. Pues venga, vamos a ver qué más cosas. Pues con todo lo que os voy con estas escalas que utilizamos, pues fijaros, la de GDS, por eso os decía que ahí está la escala geriátrica de depresión y luego lo que os decía, ¿no?, el grado a la hora de la afectación. Bueno, pues utilizamos, lo que hicimos fue un trabajo bastante arduo, bastante complicado, pero bueno, al final, pues como todos sentimos orgullo del trabajo que hicimos. Lo que hicimos al final, para dárselo a los profesionales que realmente sí que trabajan en la fundación y que tienen ese acceso a las personas para detectar ese grado de vulnerabilidad, ¿no?, fue una entrevista. Y en la entrevista, pues lo que hicimos fue consensuar o tener en cuenta varias escalas. Claro, porque también decíamos, madre mía, a un mayor, si le empiezas a pasar la escala geriátrica de depresión, ¿no?, de no sé cuántos ítems, 25 veces que tiene. Bueno, la escala de Gijón, el que no lo sepa, también es para todo el tema de situación familiar, relaciones familiares, sociales, ¿no? Muy importante en la vulnerabilidad, claro, por es lo mismo. Decimos, vulnerabilidad cognitiva, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social. Bueno, pues teníamos que hacer, pues eso, ahí tener en cuenta todas las evaluaciones. La de la salud. La de la salud. Yo lo primero, también una de las evaluaciones primero que hago es a ver en qué momento está la persona, pues eso, con esos dolores, ¿no? Que bueno, que también nos puede, que luego esto nos va a ampliar María en el tema de la simulación, ¿no? Pero que eso también en la observación, cuando conoces a la persona, lo vas viendo, ¿no? El apoyo social, es que es muy importante.
Por eso os decía antes que qué importante, ¿no? El apoyo social, familiar y redes vecinales. Ahora en esto de las redes vecinales estamos trabajando muchísimo, porque además estamos viendo que eso está cambiando también en la sociedad y que, a ver, que no por esto ahora hay más personas que sufran demencias, ¿no? Pero sí que es verdad que antes cualquier cosa que necesitábamos estaba esa vecina para pedirle cualquier cosa, y ahora pues ese apoyo, pues estamos más aislados, vamos más rápido. Un tema que no he hablado es el del estrés, o sea, ¿por qué ahora existe tanta enfermedad precoz? Pues el tema del estrés es indudable, ¿no? Toma medicamentos, sube el cortisol, etcétera, etcétera, y al final te ves ahí en una vorágine que bueno, el envejecimiento activo se ve muchas veces ahí mermado. Bueno, más escalas que pasamos. Bueno, pues esto de la derecha al final fue un poco la entrevista, ¿no? Que es que no es pública. Lo digo porque si no la hubiera puesto entera, pero no es pública porque se hizo para ellos y la tienen acceso los profesionales, como os digo, a la hora de evaluar. Se hizo una entrevista manteniendo todos los ítems principales y consensuando las respuestas que daban, ¿no? Soledad social, como veis ahí, actividades en la vida cotidiana. Bueno, pero ¿qué echáis en falta aquí? ¿Qué echáis en falta? Nosotros siempre veíamos, bueno, pues todos los factores de riesgo que pueden ocurrir en esto, en una vulnerabilidad de una persona, ¿no? Pero ¿qué echáis en falta? Los factores de protección. Yo dije, oye, ¿y dónde queda, como digo, yo soy muy de psicología positiva, ¿dónde quedan las fortalezas de la persona? ¿Dónde queda su grado de resiliencia? ¿Dónde queda su significado vital? Vamos a tenerlo también en cuenta. Y se tuvo en cuenta, ¿no? O sea, no todavía más complicado, porque no solamente son los riesgos que le ha llevado ahora mismo a padecer esa vulnerabilidad, pues social, de aislamiento, lo que estamos hablando, de poder generar una demencia por sus características. La mayoría no tienen nietos o son personas viudas, o viudos, se han quedado. Entonces, imaginaros, pero os quedaríais sorprendidos o sorprendidas. Porque lo que encontramos efectivamente cuando empezamos claro, no solamente era hacer la entrevista, vamos ahora a ver cómo va evolucionando, ¿no? esa entrevista. Y claro, nos quedamos, bueno, esto lo veréis, ¿no? En todos los días en vuestra profesión, ¿no? Cómo resulta que personas que sí que es verdad que con a lo mejor ese aislamiento o esa falta de recursos, muchas veces económicos, tienen una resiliencia mayor que cualquier otra persona con 40 nietos y con un nivel económico elevado. Entonces, muy, muy importante siempre tener en cuenta esas fortalezas. Cuando digo fortalezas me refiero a lo que le gusta a la persona hacer, si tiene esas necesidades que a ella le gusta cubiertas, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? Y sobre todo esa resiliencia y sentido vital. O sea, es que aquí, bueno, daría también para otro vez. Esta es una de las infografías que hicimos, teniendo en cuenta todas estas cosas que os he sintetizado un poquito, pero bueno, que fue un trabajo. Pero bueno, a lo que quiero también un poco exponer es que a la hora de evaluar a nivel clínico y forense a una persona, que tengáis en cuenta todo, no solamente el nivel de deterioro en el que esté en ese momento, que puede que sea, es verdad, que sea muy elevado, sino también esas personas que le pueden ayudar pues a llevarle, parece una tontería, bueno, lo vimos en el COVID además, y se vio en el COVID, ¿no? Yo les decía, tirar de agenda, tirar de personas que podáis, por el teléfono podáis comunicaros, porque es que al final eso, la comunicación, la información, o sea, tener todo cubierto y no solamente esos aspectos, como digo, económicos son importantes. Estos cribados de los que he hablado o estas evaluaciones, las que vayáis a trabajar en residencias, muy, muy importantes. O sea, cuando llega la persona, lo primero que se hacen son también, bueno, aparte de esa historia de vida, y ahora ya menos mal que también hemos avanzado en ese modelo de atención a la persona. Pues os decía que no por tener un Alzheimer ya dices, estereotipo, Alzheimer, se va a quedar en esta silla y no vamos, no. O sea, os digo, yo he colaborado y he trabajado en residencias, se tienen muy en cuenta estas evaluaciones, el FAS, el GDS, en el momento en el que esté, pero también se tiene en cuenta, como digo, estas fortalezas y sobre todo estos acompañamientos, historia de vida de la persona, ¿no? Muy, muy importante.
Además, de hecho, a los que quieran trabajar, a las que queréis trabajar en residencias, ahora ya se establece la persona de referencia y es buscar una persona con similitudes en sus historias de vida para que le ayude en los primeros días o los primeros meses, pues también en ese acompañamiento y en esa adaptación. Es muy bonito, ¿eh? Yo os digo, el tema residencial es muy, muy bonito. Entonces, estas evaluaciones las vais a tener todas las que he dicho muy en cuenta. Bien, funciones... quizá a lo mejor podríamos empezar... Esperad un momento, que os voy a cambiar aquí. Os voy a cambiar, sí, ¿no? La estructura... No, es que no sé dónde se me ha quedado... No, bueno, os lo digo, si me lo sé de memoria. La estructura de un informe forense. O sea, imaginaos que ahora os encargan, efectivamente, evaluar a una persona. Lo tengo más adelante. Pues nada, lo que os he dicho, los objetivos, los antecedentes, por supuesto, la entrevista, las evaluaciones... y luego las conclusiones, o sea, no se me queda algo. La función. ¿Qué función? ¿Para qué queremos? Claro, los objetivos, efectivamente. ¿Qué podemos evaluar los psicólogos forenses? Pues fijaros, la capacidad legal, sobre todo lo que más estamos viendo. Ahora, esas personas mayores que ya no saben muy bien manejar el tema económico, lo tienen que hacer los hijos, pero ¿y si no tienen hijos? Pues ahí empiezan temas de bancos, etcétera. Pues ahí está también temas familiares, vamos a determinar esa capacidad. Bueno, habréis escuchado muchas veces, ¿no? Necesitamos hacer una evaluación forense a mi tía o tal, porque queremos ingresarla en un centro y bueno, queremos saber si ya podemos nosotros empezar a manejar todo esto, ¿no? Porque bueno, el testamento lo hizo cuando estaba bien, bueno, pues vamos a ver en qué momento está, ¿no? Que se queden con esta diapositiva porque enlaza con la tuya. Vale, sí, muy importante. Sí, está muy importante. O sea, la estructura de un informe forense, que es muy parecido al clínico, ¿eh? O sea, muy parecido. Por eso he dicho que las evaluaciones clínicas y forenses son muy similares, ¿no? Quizá lo que cambia es eso, el objetivo. Cambian el objetivo, ¿vale? Que es justo esto que me está diciendo María, efectivamente. Establecer la incapacidad. Bueno, en procesos penales, es verdad que nos encontramos personas con demencia, muy alcoholizadas, es verdad, y que al final cuando están sin dinero pues tienen que delinquir. Eso no lo hemos encontrado, entonces esos procesos penales. También es verdad que no lo he dicho, yo soy privada, yo a nivel público no he trabajado, pero es verdad que a nivel estatal sí que nos encargan a los forenses hacer estas evaluaciones. Pertenecemos a... Sí, pertenecemos, pero a mí no me han llamado nunca. Porque no nos ha tocado por sorteo, Sí, estamos en el listado, mira, queda aquí grabado, estamos en el listado estatal de los juzgados. 5 jurisdicciones, bueno, efectivamente. 4, y luego pasa que eso va por sorteo y todavía no está tocado. Micrófono, por favor. Ponte el micrófono, María. No. Sí, no, lo que dice María es verdad que, bueno, luego preguntaré, ¿no? ¿Quién ha hecho el máster de forense? O yo desde aquí os animo porque es muy... Todo esto es muy... Cuando lo veis en la práctica, claro, no es lo mismo que verlo aquí, ¿no? Valorar los daños, por supuesto, o sea, de lo que hemos dicho, ¿no? En el grado de capacidad y en el grado de deterioro en el que está la persona. Por supuesto, casos laborales, ¿no? Esto María ahora lo establecerá mejor. Y, por supuesto, evaluación de riesgos, entre otras. Ahora esto lo va a ampliar. ¿Qué cuestionarios, aparte de lo que os he dicho antes, utilizamos también en psicología forense? El test del reloj, muy importante. O sea, de poner el relojito y decir las horas. Yo, por ejemplo, lo que os decía antes a la señora Rosa, todos los días cuando voy la digo, ¿qué día es hoy? Tiene ahí un calendario grande, pero la digo, no mires qué día estamos, en qué fecha, qué hora. Eso nos va a dar mucha ayuda como cribado y son 5 minutos lo que tardamos en pasarlos. Luego, por supuesto, están las evaluaciones ya más evolucionadas, más concretas, ¿no? Como pueden ser el mini mental de Fostein. Se tarda también muy poquito, 5 o 10 minutos. A mí me gusta más el MOCA. Porque quizá a lo mejor porque tiene más dibujitos, más tiene que dibujar más la persona. Se profundiza más en funciones ejecutivas, ¿no? En esta de la orientación, la abstracción. Yo esta la estoy utilizando ahora mismo, para el último caso que os voy a comentar, ¿no? Es más sensible que el mini mental, ¿no?
El Minimental es más accesible, más fácil de pasar. O sea, igual que los de cribado que hemos dicho antes, no se necesita tampoco una preparación. En cambio, en este del MOCA se necesita más una preparación, ¿no? Un entrenamiento. De todas las maneras, no os asustéis, los que vayáis a estudiar tema de evaluaciones, porque tenemos también, bueno, aparte de plataformas y estadísticas que nos ayudan también a meter los datos y a cribarnos todo y a darnos... Luego también hay empresas que nos ayudan, ahora lo veremos, ¿no? Como en el tema de personalidad. Yo nunca, no he sido capaz, estas sí las evalúo sola, o sea, las corrijo solas, pero yo un test de personalidad de 400 puntuaciones soy incapaz, vamos, en la vida. Bueno, tenemos más de temas funcionales de la vida diaria, el FAC, aquí os lo he puesto, ¿no? Evalúa el grado de dependencia funcional. También se pasa en 5 o 10 minutos y ayuda mucho a pasárselo al cuidador, a la persona cuidadora, cuando además, claro, imaginaros, la persona ya está en un deterioro. Pero también en evaluaciones forenses, los cuestionarios de personalidad, además que son casi obligatorios, vamos. Entonces, bueno, a unas personas les gustan más el MCMI y a mí yo no sé por qué me gusta más el PAI. Son muy largos, muy sidiosos, pero es que evalúan mucho. Bueno, luego cuando os haga el caso práctico os paso un resultado de un PAI para que lo veréis, ¿no? Para que lo veáis, ¿no? Porque es que nos establece muchas características. Pero ya os digo, es que son el MCMI me parece que son 275 y el otro son cerca de 400 preguntas, ¿no? Pero bueno, no solamente en temas de forense de deterioros, a nivel general, o sea, el PAI y el MCMI. Por supuesto, la escala de depresión geriátrica, yo siempre paso. Ahora María que nos cuente yo siempre, muy importante, la entrevista, por supuesto, como os he dicho, el tema de cognitivo, pues eso, el MOCA, el que os sintáis más cómodo, el tema funcional, el tema de personalidad y, por supuesto, depresión y ansiedad, porque es que siempre va unido, siempre, en cualquier evaluación, ahora también lo veremos, va unido. Entonces aquí tenéis la escala que decíamos antes de depresión de IESAC, son 25 o 30 preguntas, 33, es muy fácil de pasar. Para la ansiedad a mí me gusta mucho el STAI, es muy antiguo, yo lo sé, pero es que me he acomodado mucho a pasarle, me es muy cómodo, y por supuesto el de simulación, que es el que nos va a hablar María, y ahí no voy a entrar. También os digo, el PAI tiene escala, bueno, y los dos tienen escala de simulaciones si la persona nos está mintiendo, ¿no? Que estos son muy importantes. Entonces, en cualquier evaluación forense, luego ya, a ver, veréis en esta semana, vais a ver, cuando sean niños, pues sean más concretos, el SENA, el CUIDA, o sea, es decir, dependiendo, pero yo en este tema de demencias, pues estos son los que normalmente suelo pasar. Y de hecho, ahora os contaré. Bueno, caso práctico. Una persona mayor, no he puesto nombres ni nada, lo voy a decir todo de memoria, ¿no? Es una persona mayor que lo que querían evaluar era no tanto tampoco el deterioro cognitivo, que era bastante, luego también me parecía sorprendente, porque lo mismo, hablabas con ellos, era una persona pues culta, educada, y decías, pero luego sí, tenía un nivel sobre todo de atención sostenida, o sea, es que no iba variando, ¿no? Claro, coges los antecedentes y sabes que ya de pequeñito en el colegio sufrió bullying y luego en el trabajo sufrió mobbing, o sea, acoso por todos lados, y eso la ansiedad, lo que le causó también, o sea, la ansiedad desarrolló. Bueno, pues todo eso que pongo aquí, aunque parezca mentira, esto lo tenía diagnosticado. Con ese diagnóstico tenía solamente reconocido un 33%. Entonces, bueno, me llamaron a mí para volver a evaluarle, porque la evaluación había sido ya pasada hace unos años, para actualizarlo. Y de hecho, en todos los, que sepáis que en todos los informes que hacemos, al final ponemos esta evaluación es considerada a fecha de hoy. Dentro de 15 días, o sea, los datos han podido variar, como os digo, bueno, impresionante. O a mejor o a peor, que eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, coges los antecedentes de la persona, lleva sin trabajar eso de baja muchísimos años, porque, bueno, pues le pasó lo mismo. O sea, ese acoso que sufría hizo que se incomunicara, la incomunicación hizo aislarse. Y claro, yo encontré que además sufría una agorafobia espectacular, o sea, es que no salía de casa, mala alimentación, vivía solo, bueno, vivía además
bueno, un poco ayudado también por unos familiares que tenía, no había tenido relaciones sociales, bueno, pues beneficiosas, ¿no? Positivas, agradables, no sé, era todo, pues, madre mía. Entonces, bueno, yo tuve que, en ese momento, esto fue ya también hace unos años, hace 2 o 3 años, pues como en la entrevista pues vi que efectivamente existía una falta de empatía, habilidades sociales, no había apoyo. Por eso, fijaros que hemos venido a hablar de las demencias, pero fijaros todo lo que hay alrededor de las demencias, ¿no? Por supuesto, cogí los informes médicos y mi trabajo era verificar que el señor seguía sufriendo un trastorno obsesivo-compulsivo, que era lo que iba a decir, que la ansiedad es lo mejor que tenía para calmarse, era contar todos los días los pasos que daba en la habitación. O sea, bueno, todos los que os cuente, o sea, no os va a sorprender, porque luego la vida no nos sorprende, ¿no? Pero lo que yo descubrí en este caso, al final, bueno, pues le pasé el test de ansiedad, depresión, el de personalidad. Efectivamente tenía, como os digo, un déficit cognitivo, sobre todo en la atención sostenida, temas de memoria. Claro, no sales de casa, no te relacionas, estás aislado, ¿no? Por supuesto, pasé el cuestionario del TOD, de obsesivo-compulsivo. Sueño, o sea, el trastorno de sueño era horroroso. No había estado en terapia, o sea, si es que, vamos, era un cuadro de estos que te lo encontrabas todo. Pero es que al final yo lo que encontré es que llevaba tomando medicación, además ansioso-depresiva, desde efectivamente los 12-14 años. Bueno, no, para ser exactos, desde que hizo el servicio militar. Ahí ya fue cuando él brotó, y desde entonces hasta cuando yo le cogí, que tenía cerca de, 50 y tantos, 60 años. Bueno, os he dicho mayor, no era tan mayor, ¿no? Que no me estoy acordando, ¿no? 60 años, 62, me acuerdo, ¿no?, que tenía, o sea, tomando medicación. Pues que sepáis que esa medicación era lo que también, ese déficit cognitivo, aquí está, es que esto lo tenía que haber puesto antes, todos los puntos que tiene el informe psicológico, no me voy a detener aquí, ¿no? O sea, lo que os he hablado antes, es decir, esos antecedentes, ese objetivo, ese análisis e interpretaciones con la entrevista, si luego vais a pedir la presentación, ya os digo, lo vais a tener todo. Esa metodología que estamos utilizando, porque luego lo que hacemos los psicólogos forenses, y ahora también lo comentará María, es que luego en el juzgado ese informe, de hecho yo tuve que ir a ratificarlo, claro, aquí además, a la Plaza de los Cubos tuve que ir a ratificarlo, a decir, pues mire, sí, este señor pues lleva como 40 años tomando esta medicación, o sea, imagínese lo que le ha producido, o sea, un deterioro ya a todos los niveles. Entonces, muy importante con esto de la ratificación, cuando os vayan a preguntar y tenerlo muy en cuenta ante un juzgado, ante un juez, una jueza, es importante que cuando vayáis a decir que esta persona sufre ese deterioro y esa depresión, que sepáis, pueden ser multicausal, como os he dicho, y la causa. Pero que si, por ejemplo, decís que es una depresión y que tiene una depresión, un tema de trabajo por un moving, que sea del moving, no porque se le haya muerto el perro hace 2 días. Eso tenerlo muy en cuenta, que tengáis muy claros los objetivos que habéis ido a estudiar, evaluar, y lo tengáis muy identificado, ¿eh? Porque al final, al ratificarlo, la jueza, pues eso, va a tener en cuenta esos aspectos de personalidad, que parece una tontería, a los jueces les interesa mucho también, ¿no? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y la historia de vida, es que la historia de vida cuenta, ¿vale? Y bueno, ya estamos terminando. Otro caso práctico. Bueno, a ver, os digo, casos como os digo, de seguridad social y os van a llamar muchísimo, y tenéis que tener en cuenta todas estas escalas y las que os sintáis más cómodas. Y vosotros siempre que las justifiquéis y justifiquéis los datos y las correcciones con lo que tenéis que evaluar, lo que os decía antes, ¿no? Esos testamentos o ese económico, ese aspecto económico, o como os digo, en esta persona, pues evaluarle para las minusvalías, ¿no? Capacidades, pues tener en cuenta estos cuestionarios y más que iréis viendo en la práctica. Y ahora el caso práctico con el que estoy. Efectivamente, este es un caso, claro, no le puedo decir los resultados, porque estoy con ello. Es el que os decía antes, que la entrevista, llevo ya 4 o 5 entrevistas, y bueno, esto no se acaba, ¿no? Porque, bueno,
Claro, todo esto son personas mayores que lo que os digo, que también se distraen mucho, te voy a enseñar esto, pues mira, ahora necesitan hablarlo, también se sienten solas, lo que hablamos antes de la vulnerabilidad, muy importante. A ver, en este tema no es tanto de deterioro cognitivo, todo lo contrario, en este tengo que demostrar que la persona no tiene ningún deterioro. ¿Por qué? Yo os voy a explicar. En este se puso en contacto conmigo una abogada, que dice que tiene un matrimonio mayor y que son empresarios y que el hijo, bueno, pues cuando confiaron, tienen 2 hijos, y cuando confiaron en él para llevar las riendas del negocio, pues nada, les lega todo, ¿no? Acciones, bueno, yo me quedo también, ¿ves? No me dejo de sorprender, ¿no? Porque yo decía, claro, es tu hijo. Claro, pues es verdad que ese grado de confianza, ¿no? Y le dejas todo, pero se lo das todo. Pues el hijo les ha descapitalizado totalmente, pero descapitalizar hasta que les ha falsificado la firma y se han solicitar préstamos en su nombre y no, bueno, se quedaron sin nada. Claro, todo esto no es de la noche a la mañana, empiezas a ver cosas, ¿no? y tal, hasta que un día te llaman del banco, hasta que esta es tu firma, bueno, empiezas a atar cabos. Claro, han pasado de esto 7 años, 8 años, bueno, menos mal que el otro hijo, diríamos entre comillas, es normal, entonces ha hecho ahora cargo de todo, con todo lo que ello conlleva, volver a reflotar todo. El negocio es de academias, ¿no? De formación, por si os interesa. Se hace cargo el otro hijo, se de todo, y ahora ocurre una cosa. Vale, están con el tema de las acciones, yo de este tema es un tema legal que yo no me entero, pero ahora viene el tema del testamento. Ahora sí que viene el tema, que resulta que sabéis que por ley hay que dejar a los 2 hijos, en este caso, la legítima. Y ellos dicen, pero si nos ha dejado nuestro hijo, además, que yo es lo que estoy poniendo en el informe, les está atacando o les está utilizando por donde más les hace sufrir, que es no dejarle besar a los nietos, por ejemplo, ¿no? O sea, tenía 2 nietos de ese hijo, ¿no? No les deja verlos. Entonces, lo único que durante 8 años estas personas, además estamos hablando de personas de 70 y tantos años, 78, 80 años tiene Paco. Total, que estas personas ahora mismo se sienten, bueno, menos mal que tienen el apoyo del otro hijo y de los otros nietos, pero por ese lado han perdido, o sea, como ellos me dicen, les hemos dado una educación, nos hemos gastado en los mejores colegios y ahora, bueno, pues ha pasado esto. Claro, yo solo intento esto del tema de personalidad o de... Bueno, pero no lo entienden. Pero claro, ahora por ley, claro, yo empecé a hacerles el informe y yo no había hablado con la abogada. Y yo digo, yo pensaba que iba por un tema más de deterioro cognitivo y tal. Y y ya cuando hablo con la abogada me dice, no, es que yo quiero un informe en el que bueno, quiero, a ver qué es lo que sale, ¿no? Con las mediciones, con lo que evaluamos. Yo lo que quiero es al revés, que demostrar que ellos tienen ahora mismo, o sea, su nivel cognitivo está intacto, ¿vale?, con la edad que tienen, pero sí que se han sentido, o sea, abandonados, efectivamente lo que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, pues con una negligencia familiar en este sentido muy grande porque les han dejado arruinados, sin nada, ¿no? Entonces, esto en ellos, a ser mayores, lo que les ha supuesto. Pues ella, por ejemplo, sí que es verdad que sufre una depresión, problemas de sueño. Él, bueno, pues tiene una resiliencia mayor, porque claro, además estoy lo mismo, pasando todos los evaluaciones que hemos visto, ¿no? Que tengo que ver todo. Y la verdad es que él sí que dice, bueno, al final es dinero, salimos adelante y tal, pero ella sí que se siente traicionada, es su hijo, ¿no? O sea, vamos a ponernos en su lugar y cuesta entenderlo. Entonces, por esto que digo al final de la legítima que hay que dejarles, pues resulta que menos mal que está habiendo nueva jurisprudencia ahora, que si tú te sientes abandonado, no sé si... no lo he llegado a poner. No, pues iba a poner la jurisprudencia, pero bueno, hay muy poquito, de todas maneras os digo, porque estoy en ello ahora mismo, hay muy poquita jurisprudencia, pero sí que hay alguna sentencia. De todas maneras os animo que el viernes que viene el grupo forense hacemos una jornada y también estos temas van a salir, entonces por si os queréis animar a verlo. Entonces, hay poquitos casos en los que se dice que si las personas mayores, en este caso, han sido abandonadas por su círculo, no tienes por qué dejarles nada en el testamento.
Ya os digo, hay muy poquito, porque hasta ahora hay por ley, o sea, tienes que dejarle lo que es la legitimidad. Dice, ¿cómo les dejo? Pero si está, el M está todo el día, estamos en los juzgados, y es verdad, ¿eh? Están todos los días en los juzgados los pobres, o sea, por el tema de las acciones, por el tema económico, y ahora yo le voy a tener que dejar de lo poco que tengo, o sea, encima también va a salir ahí, además, bueno, yo hablé, la semana pasada me entrevisté con el hijo que no le conocía. Y bueno, es que claro, existe, como os podéis imaginar, ya con todo esto, pues existe lo que es la animaversión o el odio, ¿no? Ahí. A ver, claro, yo he tenido que, estas escalas que hemos visto, que están muy bien, el MOCA lo he utilizado y ellos es verdad que están bastante bien, sí que es verdad que ella también sufre despistes. A nivel físico, ella está mejor, él está peor, pero a nivel psicológico ella está muy, muy afectada, porque además ella fue la que montó la empresa. Entonces también como en el ego, ¿no? En esa autoestima también ella está más dolida. Pues nada, yo este caso, o sea, un caso similar, yo no había llevado nunca y bueno, pues tuve que investigar y entonces vi que el CANDES-R, os lo digo también, es un cuestionario complicadito porque tiene 3 partes, o sea, pero nos va a dar a nivel clínico y de evaluación forense pues unos datos muy fidedignos y muy fiables, que yo creo que ante el juzgado, ya os digo, no os puedo ahora mismo avanzar, bueno, pero sí, ya os lo he avanzado, en el tema de depresión ella está peor, y el PAI, aquí tenéis, ¿ves? Porque el PAI ya sí que lo he mandado a corregir, estos son los resultados del PAI. Entonces, bueno, quería un poco comentar cómo ella sí que tiene esa manía, esa paranoia, que yo, por ejemplo, ante un juzgado tendría que decir, pues es un poquito a causa de este tema, porque ella lo único que sabe es hablar de esto y de la impresión positiva y simulación, por si luego lo queréis ver, que no quería poner las diapositivas, ¿no? Porque también es un poco público, ¿no? Bueno, me ha salido a lo mejor un poquito alto que ella sufre autoagresiones. Yo en la entrevista no he visto que ella tenga autoagresiones, pero sí que es verdad que en algunos momentos a lo mejor esa indiferencia, el no confiar en los demás, ¿no? Pues puede ser importante. Esto con el PAI, fijaros toda la información que nos puede dar. El CANDES nos va a dar a nivel cognitivo también mucha información, me la está dando, pero claro, se tarda mucho en pasar y luego en corregir. Es decir, un psicólogo forense, cuando dicen, jo, es que son caros las evaluaciones, es que claro, son muchas horas de entrevistas, son muchas horas de evaluación, y si encima muchas de ellas, como por ejemplo el caso del STAI, como os he dicho, o el caso del BDI, yo el BDI le utilizo mucho en el tema de la depresión, porque es muy cortito, son 10, 12 ítems, muy cortitos, muy fácil de corregir. O sea, por eso os digo que os hagáis también con todo lo que os he dicho, pues eso, aquellos que sean más asequibles, fáciles, están muy al alcance. Le tenéis que alquilar aquí en el colegio, que igual que el SENA, el CUIDA, algunos que son más complicados, el PAI, son más difíciles. Bueno, aquí os he dejado un poquito de bibliografía, luego vamos a tener un ratito, podemos hablar sobre casos, o sea, sobre aspectos que os hayan quedado dudas, y aquí también tenéis mis datos. Y se ha ido ahora María, bueno, ya viene. No sé, si tenéis alguna preguntilla o algo que queráis destacar de todo esto. No sé si, mira, yo ya en este punto, como me estabas así mirando, no sé si este tema de testamentos o lo utilizas tú mucho, o sea, no. No, o sea, yo tengo el máster de jurídica y acabo de sacar el habilitante. Y no, lo de temas de testamentos es más por parte familiar que profesional. Claro, al final siempre eso, te viene el abogado, te viene el familiar, a ver qué podemos hacer con esto. Pues fijaros qué curioso, ¿no? Con todo lo que hemos ido viendo, hemos empezado con las demencias y al final terminamos con aspectos que muchas veces no tienen nada que ver, o que tienes que justificar que esta persona está en sus cabales, porque claro, si ella ha firmado un testamento, sobre todo en temas de testamentos, o estas últimas voluntades en un momento que no estaba bien, pues eso hay que demostrarlo. Pues María, vamos a poner tu presentación. Luego ya os digo, ahora tendremos un espacio y podemos... Espera, espera. El calor que hace aquí es impresionante. Hace calor, sí. Espera.
desde la psicología forense tenemos mucho que estudiar, nos estamos todo el día formando y mucho que dar, aportar. Gracias, cariño, que no me sale la palabra, que estoy aquí buscando. A ver si desde aquí puedes o si no nos cambiamos. Yo creo que sí que puedes. A ver. Bueno, nada, dar las gracias a Maite por la exposición, muy interesante y necesaria para, efectivamente, para pues la circunstancia social de nuestro país actualmente. Y bueno, presentamos a María Navas Jiménez, es psicóloga general sanitaria, doctora en Ciencias Biomédicas y Salud Pública por la UNED. También es docente del grado de Psicología y posgrado en la UNED también. Y bueno, en este caso nos va a ofrecer una serie de casos del área de exploración concreta en psicología forense que tratan sobre la simulación y disimulación en periciales forenses. Bueno, pues buenos días a todas y todos y todes. Encantada de que estéis aquí en estas jornadas. Y a mí me gustaría empezar preguntando si todos habéis terminado el grado de psicología, todos habéis hecho máster. ¿No? No. Vale. Ajá. Yo tampoco. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Y os interesa el aspecto de psicología forense por algo en concreto, por nivel personal, nivel profesional? ¿Es una salida que habéis valorado como única o estáis tocando palos a ver para dónde vais? Un poco varios palos, todavía no sé muy bien. Ajá. Muy bien. Pues nada, pues yo vengo a contaros el lado oscuro de la pericial forense. El lado oscuro de la pericial forense es que es una movida muy tocha. Perdonadme si el lenguaje es un poquito más directo, porque no quiero disfrazarlo de tecnicismos ni de mundo ideal, ¿vale? Es un mundo bastante duro, que te quita mucho el sueño. Más todavía que hacer un diagnóstico a un paciente. Y tú que estás todavía con la carrera, si en algún momento te has planteado la teoría que estás estudiando para qué sirve, en forense verás para qué sirve. Así que te animo a seguir con ello y sobre todo si quieres este camino. Bueno, pues Maite os ha contado la parte romántica de la evaluación neuropsicológica y tocando el palo forense cuando todo va bien, cuando todo es normal y cuando todo debería ser como ella lo ha contado. Pero existe, por otro lado, una rama complicada que es cuando hay sospecha de que los síntomas están siendo utilizados por simulación o por disimulación para obtener un beneficio. Bien. Entonces yo por eso en la diapositiva no solamente me he ceñido a enfermedades neurodegenerativas, sino también a deterioros, porque no tiene por qué ser una enfermedad, puede ser un deterioro. La diferencia os la contaría, pero no me quiero meter a profundizar en eso. Entonces tenemos que las enfermedades neurodegenerativas y sus consecuencias, que ahí es donde podemos hablar de lo que ha dicho antes Maite, de cómo una enfermedad neurodegenerativa afecta a todo el círculo. El vecino está pendiente, la hija está pendiente, hijos que viven fuera, familiares que viven fuera, personas que se quedan solas. Entonces, todo esto son consecuencias también de las enfermedades neurodegenerativas. Y que además queremos quitar el estigma o la creencia extendida de que solamente afectan a personas de la tercera edad, tal y como Maite ya os ha introducido, que hay muchos cuadros en personas jóvenes y adultas. Ella ha dicho Bruce Willis, a mí se me ocurría Michael J. Fox con el Parkinson, que lo empezó muy joven, y que todos tienen manifestaciones y tienen finalidades distintas también. El deterioro cognitivo puede aparecer en cualquier etapa de la vida, no solamente por sí solo, por biología, sino también por accidentes. Los boxeadores tienen mucha demencia frontotemporal en el desarrollo de la profesión y bueno, aparte de lo que está ya por genética y herencia,
Pues nada, pues ahí vamos todos. Así que nada, la naturaleza del deterioro, tanto si es real, simulado o disimulado, es lo que determina su impacto funcional o legal o ilegal. Entonces, para diferenciar si estamos ante una evaluación neurológica estándar o una evaluación forense, que va un poco más allá, es donde nos tenemos que preguntar si el deterioro afectado está afectando realmente la capacidad funcional, que eso sería encuadrado en la evaluación neurológica, que es de índole voluntaria, o si está siendo el deterioro instrumentalizado para obtener algún beneficio, que eso ya sería, entraríamos en el plano de la evaluación forense. Juraría que había una diapositiva en medio. ¿No? Vale. Bien, la diferencia entre la evaluación forense y la evaluación neurológica es la que tenéis ahí. A nivel general, que no me quiero extender tampoco mucho, la evaluación neurológica busca diagnosticar y tratar. Como os he dicho antes, es voluntaria y existe una relación de confianza entre el paciente o el usuario y la persona que le está evaluando. Es con un fin médico y con un fin de tratamiento. Eso sería específicamente la neuropsicológica. Si nos vamos un poco más allá, la evaluación forense responde a una cuestión más de índole legal y la motivación de la evaluación es externa. Ya no es tan voluntaria, es algo un poquito más obligado con un fin. Entonces ahí no hay relación terapéutica y lo que se desarrolle en cuanto al informe pericial tiene unos objetivos que normalmente suelen ser legales, con algún tipo de vinculación legal. No hay relación terapéutica, como os he dicho, y se tienen que utilizar efectivamente test y otros análisis, y la verdad que es un proceso largo y arduo y siempre se te puede escapar algo. Entonces tienes que hacer acopio de muchísimos instrumentos y bastante experiencia a la hora de abordar una peritación forense, sobre todo cuando puede haber indicios de la instrumentalización del deterioro, ¿no? Bien. La simulación. La simulación es una representación deliberada, voluntaria, de síntomas físicos o fisiológicos falsos o exagerados, porque puede haber algo, pero lo exagera. Entonces, eso entra dentro de simulación. Está motivada por incentivos externos, por ejemplo, si tienen que ver con algún tipo de medida jurisdiccional o contramedida. Muy relacionado con los casos que ha dicho antes Maite, con custodias, herencias, incapacidades laborales. Tipos de simulación. Esto es como todo. Según a quién consultéis, hay diferentes tipos de simulación. A nivel general, son estas tres las que más manejamos, pero luego entre medias puede colarse alguna más. La simulación pura es la fabricación completa de todos los síntomas inexistentes. Aquí tenemos un trabajo, y ahora con la inteligencia artificial todavía ha venido a empeorarlo, que es que todo está al alcance de la mano de informarse para los pacientes y para los usuarios. Ahora mismo es muy fácil saber cómo se comporta un paranoico, cómo se comporta un esquizofrénico, para obtener beneficios legales si quieren simular ese tipo de actos o ese tipo de comportamientos. Y todo esto actúa pues, en la contra del desarrollo profesional nuestro. Entonces, la simulación pura, como he dicho, es la fabricación completa de síntomas inexistentes. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, se puede alegar una demencia inexistente para evitar una condena. ¿Cuántas veces no vemos en la tele que ha alegado disociación temporal y que no sabe qué hizo cuando apuñaló a tal persona? Pues fabrica síntomas, fabrica la argumentación para poder eludir esa condena penal. La sobreestimulación es que sí que hay algún síntoma, no es completamente una disimulación, sí que hay algún síntoma, pero lo exagera. Lo exagera de tal manera que a lo mejor en una jurisdicción social pues puede solicitar la incapacidad laboral por deterioro cognitivo leve. Sabe cómo funciona el deterioro cognitivo, lo exagera y quiere tener ese beneficio.
a la hora de hacer un proceso social. Y la metasimulación es que, a pesar de haberse curado de los síntomas que tenía, que los podía haber tenido, sigue diciendo que los tiene, a pesar de haber evidencia médica con informes de que eso ya no es así y de que ya ha restaurado todas las áreas de su vida, pues sigue manifestando que lo tiene. Esa es la metasimulación. Pues eso. Pues yo he puesto como ejemplo que en una jurisdicción, en un contencioso administrativo, pues se puede reclamar una pensión no contributiva tras haber tenido incluso el alta médica. Disimulación. La disimulación es todo lo contrario. La disimulación es el ocultamiento o minimización intencionada de síntomas relevantes para conseguir algún beneficio, ganancia o evitar una sanción. Pueden parecer muy parecidos, así ahora tal y como os lo digo, pero realmente son completamente opuestos. Es especialmente difícil de detectar porque el evaluado aparenta estar sano y funcional. Entonces es bastante complicado. Tienes que hacerte todavía acopio de más pruebas. Tipos de disimulación. Realmente la disimulación es una, que es la disimulación consciente, que es el ocultamiento voluntario de síntomas reales con el objetivo externo identificable, que tiene el paciente que tener un esfuerzo activo, su insight, su visión. Tú le ves que tiene un esfuerzo activo con una motivación realmente estratégica. Si os acordáis de la primera pregunta, ¿es el deterioro? ¿En qué diapositiva estoy? ¿O está siendo instrumentalizado para obtener un beneficio? Vale, pues aquí, por ejemplo, estaríamos ante instrumentalizar también el deterioro para obtener un beneficio, en este caso de quitarle o de privarle de algo. No es neurológico, no es de índole neurológica y es una estrategia deliberada, la simulación. Pues igual, para alterar decisiones judiciales, de tipo de custodia, de internamiento que no quiera. Imaginaros a alguien anciano, es que no quiero referirme siempre a los ancianos. Imaginaros un adicto, pues que sabe que si le valoran, le peritan, le van a internar y no quiere. Pues entonces disimula los síntomas. Disimula que eso no existe, entonces no está de acuerdo con el internamiento, o que ha cometido también un delito y no quiere estar sujeto a la imputabilidad posible que le pueda generar ese delito. Y luego está un concepto que es la anosognosia, que es la disimulación pero inconsciente. No es intencionada, no lo hace adrede. ¿Vale? Es una incapacidad neurológica para reconocer déficits propios debido a una lesión cerebral. Y ahí entraríamos muy estrechamente relacionado con todos los casos que os ha podido contar Maite, que muchas veces ellos mismos no saben que están teniendo ese deterioro, no asimilan que están teniendo ese deterioro y no lo creen y no lo ven. Entonces sí que son los familiares o las personas más directas las que se encargan un poco de seguir el proceso y el protocolo para la identificación. ¿Qué puede pasar en esta disimulación inconsciente anosognosia? Pues que ellos no tienen, se genera sin esfuerzo, no es voluntaria, tiene una presentación consciente y no hay ansiedad. En cambio, cuando están haciendo una disimulación consciente, sí que hay cierto estado de agitación, sí que hay cierto estado en el que pueden sentir que están siendo evaluados y están controlando a todo nivel cómo hablan, cómo hacen la entrevista, cómo se relacionan, qué opinión puede estar teniendo al contrario de ellos. Y en la anosognosia, que es la disimulación inconsciente, esto no les preocupa. Ellos son voluntarios, son espontáneos y ellos cuentan su relato tal cual porque es que no piensan que tienen nada. Entonces eso es un tema de enfermedad neurológica. No hay una intencionalidad, no hay una estrategia final para instrumentalizar el deterioro. Por eso no es una disimulación forense y por eso requiere una evaluación clínica más especializada. Otros tipos de disimulación, pero no son disimulación tal cual, pero empiezan a ser protagonistas también en las valoraciones forenses, son la negación adaptativa, que es un mecanismo de defensa inconsciente ante el diagnóstico o pérdida funcional. Es cuando ellos no se creen lo que les está pasando. Papá, que te estás gastando todo el dinero. Ya estás gastando todo el dinero. No. O a lo mejor ven, papá, que hoy te has gastado
yo voy a entrar ya en la índole personal. Como bien ha dicho Maite al principio, pues todos los padres tenemos que... somos cuidadoras, somos las mujeres sándwich, somos cuidadoras de hijos, cuidadoras de padres. Entonces, a mi padre al principio, cuando no nos dimos cuenta nadie, te hablo de hace 5 años, pues se gastaba el dinero. Él veía normal ir un día a Bricomar o al Leroy Merlin y comprar 10 palas. Y la guardaba en el garaje y entonces tú le decías que eso no era algo normal, pero él no lo veía. Decía que bueno, que ¿por qué no? Que ahí están, que ya se utilizarían. Que por lo menos no se lo estaba gastando en las tragaperras. Es que encima luego te dan argumentos, ¿no? Para decir, joder, es que encima casi que le tengo que dar la razón, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos pueden dificultar, las he incluido estas dos últimas, porque pueden dificultar también la evaluación forense. Entonces, estos tienen una base psicológica y no buscan tampoco beneficio legal, sino que está un poco implicado por su contexto y su incipiente o inicio de enfermedad neurodegenerativa. No es una disimulación forense en sí, porque requiere un abordaje terapéutico y no es un juicio de validez. Y luego está un tipo de disimulación involuntaria que también puede ser debido a las características culturales o generacionales. Pues lo típico de restar importancia a los síntomas por creencias culturales o por edad. Ay, no, ya se me pasará. Ay, no, no te preocupes, si esto es lo normal, si esto tiene que ser así. Entonces, no es así. Entonces, también hay cierta normalización del envejecimiento. También son como muy estoicos a la hora de reconocer de reconocer la vulnerabilidad de esto a mí no me pasa. Y además tienden a normalizarlo de esa forma, ¿no? Y luego te contrarrestan con otros ejemplos. Te dicen, bueno, si fulanito hacía tal cosa. Bueno, pues vale. La diferencia clínica, que no haya ocultación estratégica ni variabilidad contextual, que piensan igual en todos los contextos. Entonces, no es tampoco una disimulación forense y también dificulta la evaluación, pero no implica una intención legal. La comparativa entre simulación y disimulación, pues sobre todo que tengáis muy claro que en la simulación no hay dolencia, o por lo menos la hay mínimamente, que la pueden exagerar o sobreexagerar, y que en la disimulación sí que la hay, aunque ellos la ignoren, que es la anosognosia, que es ignorarla. Fingen, exageran, inventan síntomas y los otros ocultan, minimizan o niegan. El objetivo, que es donde más tenéis que incidir, pues obtener beneficios en el caso de la simulación o evitar consecuencias en el caso de la disimulación. La evaluación forense, aparte de todas las pruebas que ya os ha contado Maite, pues también en la disimulación, que todavía es más complicada, hay que hacer una observación prolongada, que sería longitudinal, que todavía dificulta más el informe forense. Porque las muestras longitudinales pues se te caen, no llegas a finalizar. Entonces tienes que hacer un informe con lo que tienes y, como ella muy bien ha dicho, a día de hoy. Porque mañana puede ser otra cosa o pasado puede haber otro evento que desencadene otra serie de circunstancias. Entonces, pues en grandes rasgos la comparativa es esta, que en una no hay dolencia, que en otra sí la hay. Y luego también tenéis que tener muy en cuenta, los que hagáis clínica o psicopatología, que hay personalidades que ya de por sí desarrollan este tipo de tendencias. En el caso de la simulación, la psicosis, las demencias, el trastorno de estrés postraumático es el rey de la simulación, es el rey de exagerar síntomas, es el rey de sentirlos incluso cuando no los tienen. Y el daño cerebral y los trastornos disociativos. Yo tengo ahora mismo una contrapericial, que ya os contaré luego, sobre un trastorno disociativo donde el reo, porque ya es reo, dice que él, ese momento de ese día que apuñaló a esa persona, sufrió un trastorno disociativo. Bueno, pues ahí hemos hecho la contrapericial con toda la información que teníamos después de la pericial original, para contrarrestar ese tipo de argumentos que tiene.
Y la disimulación está muy vinculada a la depresión, a la esquizofrenia, a los trastornos de ansiedad y también a las adicciones, porque no les conviene que se sepa cuáles son sus adicciones ni las consecuencias derivadas de ellos. Los contextos más frecuentes, pues procesos penales, en el caso de simulación, en el caso de seguros, que exageran, y en el caso de incapacidades laborales. En el caso de la disimulación, por la contra, muchas custodias disimulan síntomas, juicios de competencia a la hora también de cargos, sobre todo de cargos públicos, y en las entrevistas clínicas, pues ahí está un poco la ambigüedad de que tampoco lo quieran reconocer. Bien, luego tenemos el caso, o los casos, que pueden pasar las dos cosas a la vez, que ya es un poco rizar el rizo, pero esto está sucediendo cada vez más. Por ejemplo, un sujeto puede simular síntomas en un proceso judicial, por ejemplo en penal, y disimularlos en otro, laboral o familiar. Imaginaros un sujeto que simula un deterioro cognitivo para evitar una condena penal derivada de sus acciones como empresario. Pues ahí estaría... sí. Pero que por otro lado disimula síntomas reales de consumo de sustancias para evitar el internamiento. O sea, tienen dos jurisdicciones, tiene un proceso abierto y en una está diciendo una cosa y en otra está diciendo la contraria. La implicación forense pues, es bastante difícil. Requiere un análisis multidimensional, qué motivación tiene, cuál es el contexto, la consistencia, la coincidencia. Y no solamente estamos para detectar síntomas, sino que también hay que entender la estrategia detrás de cada. Entonces aquí te juntas con la estrategia que tiene por un lado en el penal y por otro lado en el laboral o en el familiar. Y ahí es donde estamos los psicólogos forenses para evaluar cada relato en su marco legal específico. Otro caso puede ser estos casos cada vez están más en aumento porque ya la transversalidad de la perspectiva de género empieza a entrar en las jurisdicciones, afortunadamente. Y hay muchas víctimas de violencia de género con trastorno de estrés postraumático que está documentado en el proceso penal de que ha sufrido ese tipo de violencia que le ha generado un deterioro cognitivo y está en un proceso penal. Pero tiene miedo a iniciar también el proceso civil paralelo por la custodia de sus hijos, porque así, disimulando síntomas, siente que no va a tener una valoración negativa en sus competencias parentales para ostentar la custodia que puede estar en ese momento en el juzgado del procedimiento civil. Entonces, como veis, se puede dar todo a la vez. Luego, por otro lado, como os he dicho antes, están los contrainformes forenses. Si no teníamos poco ya con los normales, por otro lado nos puede llegar el caso de que nos encarguen que hagamos una evaluación del caso después de haber tenido una evaluación por otro profesional distinto que elaboró el informe original. Y normalmente esto ya viene de parte. El objetivo, revisar que se haya hecho el informe pericial primero, original, con la metodología adecuada y las conclusiones acorde al proceso inicial. Detectar sesgos, porque también los tenemos, porque se nos puede escapar cualquier cosa. Errores o inconsistencias. Y ofrecer una segunda también opinión técnica que puede confirmar o matizar o contradecir el informe previo. La perspectiva es alternativa y sobre todo cuando puede haber casos de simulación o disimulación. Antes se me ha olvidado deciros que en la simulación o en la disimulación también puede haber influencia de terceros, porque muchas veces sucede que los propios abogados son los que inducen un poco a que se proceda de esa forma. Yo pienso que no todo vale y que cada uno tiene que ser profesional en su área, pero bueno. Entonces también puede haber una disimulación o simulación a instancias de terceros. En el contexto de las enfermedades neurodegenerativas, pues los contrainformes pueden ser clave para verificar si los síntomas fueron correctamente interpretados, para evaluar si hubo simulación o si hubo disimulación
y para determinar si la capacidad funcional fue valorada adecuadamente en relación al contexto legal que en ese momento se esté produciendo. A estas alturas os estaréis preguntando qué hay de diferencia para que detectemos todas estas cosas de simulación y disimulación. A ver, por profesionalidad, pues yo no he traído casos. Más que nada porque creo que toda la información ya hoy en día está al alcance de la mano. Como decía antes, ha venido la inteligencia artificial para complicarlo un poco más. Entonces, si en cualquier momento necesitáis ayuda o necesitáis más información, todas estamos dispuestas a que nos escribáis y nos contéis y ofreceros un marco un poco más concreto. Porque no queremos profundizar en qué nos fijamos o en qué nos dejamos de fijar para saber si estamos delante de una simulación o de una disimulación. Entre otras cosas, porque tampoco hay un protocolo que se siga. Porque también forma mucho la experiencia y forma mucho las inconsistencias, las incoherencias, darle muchas vueltas, y son muchas horas para abordar una simulación o disimulación, más allá de una evaluación neurológica normal. Entonces, claro, las fuentes de información son múltiples. Aparte de las pruebas específicas que ya hemos mencionado en la entrevista, pues está eso, la pericia un poco, el contexto legal también al que nos exponemos. Cuando te llama un abogado, tendemos siempre a ponernos a favor de la parte, pero es que yo empiezo poniéndome en contra. ¿Por qué? Porque si me hacen una en contra pericial, quiero saber qué me van a decir. Entonces empiezo siempre pensando que voy a la contra y ya hago a favor. Pero ya estoy un poco a la vista de lo que puede pasar. Entonces, aparte de todo esto que os pongo aquí, que es unas pinceladas, pues bastante difícil tenemos ya nuestro trabajo si desvelamos todavía más pistas. Así que estamos abiertas a cualquier consulta que nos queráis comentar en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Y ya está, y ya he terminado. Así que espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, se me ha olvidado un montón de cosas, probablemente. Sí. Porque esto es un desafío y contároslo es, yo qué sé, es que... Es un desafío. Es que imaginaros que os tenemos que contar No. el Juego de Tronos en 10 minutos. No, a ver, yo me voy a quedar, mira, para las que sois estudiantes, a ver, que no solamente tengáis en cuenta, como ha dicho muy bien María, el marco clínico. Es verdad que dice, bueno, ser psicóloga forense con ser clínica y luego hacer el máster. Fijaros lo que os he dicho yo antes, me ha llegado un tema te llega un tema de niños, de estos de custodias o tema, y tienes que también formarte a nivel jurídico. Porque además luego trabajamos, o sea, fíjate, es que lo ha dicho muy bien María, a nivel clínico tenemos que saber muy bien las psicopatologías. O sea, es verdad que ahí tenemos que estar muy bien formadas y saber que no nos van a engañar, ¿no? Eso es bonito, ¿no? O sea, quiero decir que esa es la parte bonita. Pero es verdad que luego también tenemos que trabajar, si es de parte, lo que ha dicho ella, con temas legales, abogados, aspectos jurídicos. Entonces siempre... pero es que de ahí, de lo que estaba contando María, yo empecé eso en clínica, luego en forense y ahora estoy en criminología, porque es que me empezó también a rayar un poco todo este tema de por qué... Y entonces me di cuenta, los tres estudian, ¿no? En el tema, lo que influye, lo ha dicho ella también, los trastornos de personalidad. O sea, es que no os podéis imaginar cómo están también, igual que bueno lo que ya has comentado, el tema de esquizofrenia, o sea, psicosis, tema, ya lo he dicho también, depresiones, etcétera, pero no os podéis imaginar trastornos de personalidad, porque además que sepáis que 1 de cada 10 tiene un trastorno narcisista, y un trastorno narcisista da a todo, es que me estaba acordando, claro, ahora de la carrera, o sea, es que tiene toda que además, el narcisista, como te venga una pericial...
Claro, o sea, él se cree sus propias mentiras, para que lo entendáis. O sea, se las va a creer. Es el enfermo patológico. Y es que, os lo digo, o sea, 1 de cada 10. No quiero entrar en política ni en temas bancarios. Tenemos el ejemplo de Mario Conde. Antiguamente, bueno, muchas no habríais nacido, pero es el ejemplo de narcisista. O sea, y es que se cree, o sea, lo que estaba haciendo se cree que estaba bien hecho. O sea, imaginaros vosotros en el puesto de psicólogo forense que tenéis que evaluar. Entonces, por ahí yo empecé un poco Entonces, siempre tener muy en cuenta, como ha dicho ella, los objetivos y el contexto. Qué importante es decir, no solamente es verdad que nos sentimos muchas veces ninguneados por los abogados porque piensan que saben más que nosotros y que nos... Bueno, de lo suyo, efectivamente, pero que nosotros también tenemos que mantener todo esto y mantener los límites, que es muy importante, que a lo mejor ellos a nivel legal, eso de lo que hablábamos antes, jurídico, económico, saben mucho, pero a nivel de demencia nosotros sabemos más, o de trastornos de personalidad. Pero es verdad que es una conjunción de todo, ¿no? Entonces, pero es muy bonito. O sea, yo digo muy bonito, muy costoso también muchas veces. Es mucho tiempo el que te lleva, ¿no? Y luego siempre está, como dice María, el miedo a no equivocarte, porque Hombre, algo se te escapa. Se te escapa siempre. Es verdad. Y luego que hay casos muy sangrantes también. También es muy difícil en un caso no verte reflejada. Entonces hay casos y casos que tienes que saber cuáles coges, cuáles no, cuáles derivas, cuáles piensas que... Yo ahora mismo si tuviera cualquier demencia yo se lo daba a Maite. Entonces no... Pero si hubiera cualquier cosa relacionada con civil te lo daba a ti. O parental o eso, bueno, o organizacional, me lo quedaba yo. Claro. Entonces es un poco que al final no podemos llegar a todo. Igual que cuando haces medicina, al final tiene que haber varias especialidades, pues también dentro de forense tiene que haber, al final te tienes que decantar porque si no te vuelves loco y que no puedes llegar a todo y no lo puedes hacer todo bien. Entonces, luego hay otro aspecto que también quería comentaros, que es muchas veces vas haciendo una evaluación buscando una cosa, buscando entre comillas, ¿no? O como decía Maite, inducida buscando una cosa y de repente te encuentras otra. Yo sé el caso de una familia con 3 hijos que querían internar al padre y tener ya poder hacer uso y disfrute del patrimonio. Y ellos decían que el padre ya tenía deterioro cognitivo y que estaba ya para ingresar. Bueno, pues nada, pues dices, bueno, pues vamos a ver. Y no, te encuentras que Maite lo ha dicho antes así como muy tal y creo que no os habéis fijado, pero te encuentras que a lo mejor el padre no va vestido con la ropa acorde a la estación temporal que hay. Tiene malnutrición. A lo mejor un día de repente, Faustino, hace calor, te remango las mangas. Todo esto tiene que entrar, parte le remangas. Hay algún moratón que dices, tal. Tienes también que echar mano muchas veces de otros profesionales. Tienes que a lo mejor tener un amigo médico que te dice, que le dices, vente un día, échale un vistazo a este hombre. Y lo del exceso de medicación. Es muy común el exceso de medicación en la tercera edad. Muy común. Pues los tienes tranquilos, los tienes callados, no molestan. Y están de casa en casa, que han perdido completamente su autonomía y les han relegado a ser niños pequeños. ¿Qué sucede? Que cuando retiras a estos hijos que el padre esté de casa en casa cada mes y lo internas, mejora. Mejora. No hay deterioro cognitivo, es capaz de manejar su dinero, su autonomía. Todo lo que alegaban ellos que no era capaz porque le tenían infantilizado, porque también estábamos rozando el maltrato. Entonces, pues hay ese tipo de casos, que por eso digo que el lado oscuro de la psicología forense es difícil. Y hay que hacerlo. Y claro, por eso las contrapericiales también son importantes. Y también hay que estar muy formado en las periciales para luego cuando te vengan las contrapericiales. El caso del empresario de la pareja esta empresaria que has dicho, no sé, me he ido al baño, no sé cómo ha terminado. No, estoy con ello. Sí, todavía estoy en las entrevistas, bueno, estoy analizando ahora los datos, pero bueno, lo que comentaba era que es verdad que a nivel... ¿Pero a ti te lo ha encargado el hijo? No, la abogada. ¿La abogada del hijo? Pues a lo mejor la abogada. pericial al hijo.
De ellos. Pero es muy curioso, porque ellos no sabían por qué yo estaba yendo a su casa. Es también muy curioso. Ellos pensaban que yo iba como psicóloga clínica bueno, pues a estar un rato con ellos, no sé qué. Claro, yo les preguntaba, ellos, claro, muy amables y tal. Claro, hasta que yo un día dije, oye, Eva, que es la abogada, digo, necesito hablar contigo porque estas personas están bien. Claro, a mí lo que me... Claro, yo cuando se pone... Bueno, esto sí que tiraron del listado, ahora que lo dices. Ella, es verdad, esta me llamaron de parte, pero utilizaron el listado del colegio, es verdad. Porque yo dije, ¿por qué has dado conmigo? Es verdad, por el listado, da igual. Y dije, tengo que verte porque, a ver, estas personas yo las veo muy bien, o sea, dentro de su edad y lo que hemos hablado, yo las veo que están muy bien, ¿no? Y con todo, además, lo que han pasado, me están contando lo que han pasado. Yo también, hombre, eso también es bueno cuando vas también de tabla rasa, como yo digo, sin ningún sesgo. Y te encuentras esto, ¿no? Porque también es más fácil de evaluar cuando ya te han contado un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que tienes que hacer esto, ¿no? No, pues yo me encontré, pues eso, una pareja que muy bien, Y entonces ya cuando hablé con ella, ya me dijo, bueno, ¿te has enterado ya de lo que hizo el hijo? De sí, en la situación que les ha dejado y tal. Bueno, pues ahora lo que queremos es el tema del testamento, ya me lo dijo ella. Entonces, pero ellos, los padres, el otro día, yo se lo pregunté, justo el último día que estuve con ellos, digo, vosotros no sabéis realmente por lo que estoy aquí. O sea, y me dijeron, no. Pero es verdad que una vez, un poco así hablando y tal, bueno, y el testamento, y ya dijo el padre, yo no quiero que él se quede con nada. Dije, vale, ya, o sea, ya empieza a salir un poquito esto, pero es verdad que ellos no están sesgados en ese sentido, ¿vale? Estoy haciendo, entonces, es verdad que a nivel psicológico ella fundó la empresa y está más... Pero es que ahí está mezclada la índole emocional. Claro, pero es que tengo que evaluar todo. Si las 2 horas no tengo... No, si ya no, además ya terminamos, sí. Quería hacer la pregunta entre la dificultad en hacer un diagnóstico diferencial con demencia o incipiente demencia con depresión a unas edades ya avanzadas, porque los síntomas se pueden, pues tanto el deterioro, pérdida de memoria, hay dificultad ahí, ¿cómo hacer este diagnóstico? Hay mucha dificultad. Pero la entrevista y lo que hablamos, la forma de hablar, cómo se desenvuelven, cuando hay unos temas y ellos se implican más que en otros, como cuando tocas eso, ciertos temas, a ver, por ejemplo, lo que estoy diciendo, al principio yo las 3 primeras entrevistas no sabía muy bien a lo que iba, ¿no? O sea, bueno, estoy preguntando, antecedentes, temas y tal, y ellos ahí te hablan de lo felices que han sido, por ejemplo, y de lo que han conseguido, pero en cuanto viene, claro, el tema tal, ahí ya cambian la actitud y ahí ella es cuando ya te empieza a decir, es que esto nos ha quitado el sueño, mira, y te voy, y además ella dice, yo para quitarme la ansiedad y tal, de lo que sufrí, del sufrimiento, mira, empecé a escribir y empiezas a leer lo que ha escrito. Y entonces ahí ya también, eso te da mucha información, ¿no? Porque eso no te lo va a dar cualquier persona, mira, he hecho un diario desde después de lo que ocurrió, ¿no? Porque además ella es muy creyente, otra de las fortalezas, ¿no? O que lo podemos utilizar, entonces muy creyente. Entonces ella está utilizando también esa fe que ha sido de alguna manera vulnerada, ¿no? Para escribir cómo se siente, y entonces ahí ya sí que ves, no la depresión, porque si ella no tiene una depresión ni un deterioro, diríamos tal, pero sí que se siente ahí como que su vida ha sido trastocada, vamos a decirlo así. En este caso, por ejemplo, que no era el contexto de decir si tiene no lo era. No era esta, digamos, sí que tenías que de alguna forma demostrar que podía testar o no testar. Exactamente, ¿no? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, sea por depresión, por deterioro, tal. Pero me refiero a cuando hay algún caso en el que te vienen con esta sintomatología que al final, en una persona mayor, una sintomatología depresiva es muy parecida a toda la sintomatología de demencia, ¿no? Muy complicado. Es complicado porque de alguna forma que precede antes... Claro, lo que he dicho antes, ¿qué es antes? ¿La demencia que ha alterado el sueño y la depresión, o es la depresión la que ha generado la demencia? Pero eso pasa también con el tema de las adicciones y con muchos temas, también tenemos que evaluar que... Es muy complicado, lo da también mucho quizá eso, la experiencia, ¿no? Ver en el momento que empezó a tener el deterioro, por ejemplo.
el tratamiento. Si le ponen tratamiento Sí, mira, psiquiátrico y mejora... La señora Rosa, por ejemplo, os decía también, la que yo veo que hago estimulación cognitiva, esa toma Ribovil, que es un ansiolítico. Le dije yo que lo bajaran. Y es verdad que al principio, muy bien, a los pocos días tuvo otra vez que volver a tomarlo porque la ansiedad se disparó. O sea, es que volvemos a lo mismo. O sea, sí. Entonces, luego además hablas con los hijos y dices, no, si es que esta personalidad y esta ansiedad es dicen los hijos, desde que yo nací. O sea, yo siempre la he visto a ella con ello, ¿no? Entonces, bueno, esta persona no la estoy evaluando, ¿no? La estoy tratando, más una evaluación clínica. Pero es verdad que dices... ¿Qué ha sido antes? Claro, esa personalidad que tiene, la que todo me da igual, o sea, que ha generado esa depresión, o realmente ese aspecto depresivo el que ha generado. Un diagnóstico, o sea, en ese momento No. actual, No. Un diagnóstico y tienes que decir depresión o demencia. Pero es que nosotros no hacemos diagnóstico. El forense, Bueno. no, mira, Bueno. ahí tienes la comparación. El forense se ciñe a qué tengo delante, qué evidencias tengo y las voy a poner en el contexto frío, sin emociones. El diagnóstico neurológico a lo mejor sí intervienen las emociones porque saben hasta dónde pueden alcanzar y saben cómo pueden somatizar las emociones. Pero eso es contexto más clínico, neurológico. Pero el forense es, aquí tengo un informe del neurólogo que me dice que tiene demencia. Aquí tengo los informes y toda la batería que yo puedo hacer de hasta dónde esa demencia le afecta para las particularidades de su vida, hasta dónde requiere el abordaje terapéutico, porque lo que tú estás diciendo sobre la depresión y el deterioro, eso con un abordaje terapéutico se puede sobrellevar. Pero yo lo que evalúo es lo que tú tienes, qué consecuencias tiene en esto que me están diciendo. Pero yo si yo soy forense, psicólogo, yo no puedo emitir si tiene o no tiene. Puedo hacer el sesgo de inferir de que hay este deterioro, pero yo lo que tengo delante es todo el historial clínico donde ya dicen lo que tiene y lo que no tiene, que no muchas veces lo que tiene, sino lo que no tiene, ¿sabes? O sea, yo me ciño a ser un perito. Claro, yo me ciño a soy un perito que evalúo con lo que tú me estás diciendo que tiene y que yo entonces ya sé que no tiene, lo que la intencionalidad quiere que yo diga que puede o no puede. Sí. Es diferente, ¿sabes? En su caso, por ejemplo, sí tiene que decidir si es capaz, si lo tiene o no, ¿no? Ella vamos... Sí, pero como no tienen deterioro, pues... Exacto, que tú tienes que ver que no lo tienen. Sí que es verdad que tienen aspectos de la personalidad... Y que no tiene deterioro. No, ella tiene que incidir en que ellos tienen autogobierno. Exacto. Eso es. Son capaces de autogobernarse. Eso es. Se acabó. Eso es. Ya lo voy a escribir, lo de autogobernarse. Ellos tienen autogobierno, son capaces de autogobernarse. Por lo tanto, lo que no sé es si cuando le dejaron al hijo todo el rollo de la organización, a lo mejor hubo por medio, si fue un proceso normal, un proceso de empresa normal de ceder, o si también hubo por medio algún proceso de incapacitación. No. Por lo tanto, ya estaríamos a la contra. Estaríamos en dos procesos diferentes. Sí. Ahora quiere voluntariamente también Exactamente. la parte económica no, Eso es. que no puedan impugnar el testamento, Sí. digamos. Tú la primera vez ibas de buena fe, tú dejas las Sí. acciones a tu hijo, o Sí, lo he sea, las entendido. repartes, Vale. y ahora es al revés, dicen, me ha pasado esto, ahora no confío Pues, en ti, y ahora estoy bajo mi capacidad de decidir que no quiero dejarte nada. Claro, Esa es la yo en diferencia. tu caso lo que haría es ceñirme al autogobierno de esas dos personas. Exacto, eso es lo que Se acabó. eso es lo que voy a decir. O sea, voy a decir, con esto que tienen, o sea, yo ahí no puedo diagnosticar, Ni evaluar, ni evaluar, inferir, ni nada, ni inferir. nada. Yo he pasado esto, sí que es verdad que tiene unos rasgos, pues esto, lo que hemos hablado, de manía o de, pero bueno, también tienen unas fortalezas y con ellos Ahora. pueden autogobernarse y están en su. Ahora bien, nos hemos saltado un paso intermedio que es súper importante. Entre la evaluación neurológica normal, porque estamos en neurodegenerativas, pero no haría falta si fuera cualquier otro caso, y nosotros está el psicólogo por en medio. Que la figura del psicólogo también es necesaria para las periciales forenses, porque por mucho que seamos psicólogas, ya nos ha pasado el caso de que tú no puedes ser psicóloga y a la vez Sí. ser perito forense de ese caso. Tienen que ser dos figuras diferentes. Entonces,
Ella ahora, si detecta en el PAI que esa mujer o ese hombre sí que tiene cierto aspecto emocional que puede estar incurriendo en depresión, tal, al psicólogo. Al psicólogo. Se acabó. Ya está. Sí. Nada, pues ya está. No sé si hay más preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? No. Espero que os hayáis enterado de algo. Espero que haya sido claro. Yo lo tengo abierto. Yo no, lo he apagado. Dale en medio que no está. Sí, sí. Lo he apagado en vez de encenderlo. No, eso, que si teníais una visión, o sea, que si salís defraudadas o animadas en este... ¿Sí? Sí, bueno, me alegro. Bueno, pues hemos hecho... Pues hay muchísima más. Sí. O sea... Esto, mira, el tema, bueno, no lo ha hablado María, que sabe más. Tema de niños y custodias, violencias de género, o sea, tenéis trabajo... Bueno, hay un caso que os lo quería haber traído, pero está la sentencia publicada en internet con los datos y todo, que es maravilloso, pero digo, no me va a dar tiempo, no lo traigo. De una mujer que asesinó a su marido y está en la cárcel. Entonces, cuando la van a hacer la peritación en la cárcel para ver qué grado de afectación tiene, para también un poco el tema de la condena y tal, pues claro, ella refiere los malos tratos que lleva sufriendo la tela de años. Entonces le hacen una evaluación, la verdad que muy buena, muy amplia, que es algo también que hay que tener en cuenta, que vamos muy rápido, muy a matacaballo. Y sí que le hacen una evaluación muy profunda y entonces ahí se dan cuenta, sobre todo con las técnicas de neuroimagen, que ella tiene una afectación cerebral derivada de los malos tratos. ¿Vale? Eso fue un eximiente para la condena. O sea, puede haber deterioro. Por eso yo al principio puse enfermedades neurodegenerativas, pero también deterioros, porque pueden ser adquiridos. El boxeador, pues todo esto, el tema del estrés postraumático, los golpes por violencia de género. Y ya te digo, es una evaluación muy bien, pero que ahí está. Entonces también cuenta un poco la profesionalidad de cada uno, de cada forense, donde quiera profundizar y donde quiera llegar. Y como profesionales, bueno, yo con Maite a muerte desde hace muchos años, para nosotras no todo vale. Y que nos llamen de parte y nos ofrezcan el oro y el moro por eso, no todo vale. Entonces sí que todavía tenemos valores y principios. Nada, nos ponemos a vuestra disposición. Hemos dejado los teléfonos, en todo lo que necesitéis, los teléfonos, los datos, todo lo que necesitéis, el grupo. Hasta luego, gracias. Aquí están compañeras del grupo, varias, entonces, bueno, cada una, ya os digo, en la jornada además va a haber también abogados, el viernes que viene. No, el 14. El 14, a mí no me da la vida. Sí, lo que pasa que lo que pasa que ya está. Ya no hay plaza, pero este sí que va a ser online. Entonces, entra información que lo tienes anunciado. La que viene, la del 14. No es la semana de la ciencia. No. El día 14. El 14. Es algo específico de toda la mañana de psicología forense. Es toda la jornada de psicología. Entonces va a haber abogados, vamos a hablar también, de laboral, vamos a hablar un poco. Habla con formación por si se queda alguna plaza libre, pero se va a grabar también, igual que este. Se va a grabar. Vale. Y se van a tocar muchos palos, entonces, o sea, muchas áreas. Gracias, me alegro. Pues nada, gracias a vosotras por estar aquí. Gracias.